Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el Ayurveda y la medicina alopática, la que todos conocemos, la tradicional desde Occidente, ¿no? Y seguro existen algunas ideas o creencias de ambas, quizás que son muy distintos, que no se pueden juntar o incluso que son contrarias. Quizás algunos hasta descartan la ciencia de la Ayurveda por ser menos duras o alternativas, y otros descartan la alopatía por ser demasiado frío, deshumanizado. Y hay muchos efectos adversos, indeseados en sus tratamientos. Entonces hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué entendemos por cada uno? Y lo que entendemos de ambos, en conjunto y en separado. Y vamos a hacer una revisión desde dónde parte cada una y si de verdad son tan incompatibles o si se puede avanzar con ambas teniendo un sistema claro. Bienvenidos a todos. Entonces, continuando con la visión que tiene la medicina alopática o la alopatía, se le llama a esta ciencia como la ciencia del síntoma. En alguna manera se espera que la persona enferme y ahí recién venga a nosotros. A veces casi que se da por sentado que la persona es un individuo sano y que sabe cómo estar sano. Y llega a nosotros quiero decir nosotros los profesionales de salud, solo cuando enfermó, cuando tiene un síntoma o cuando tiene un signo evidenciable. Entonces en alopatía se sigue de forma rigurosa el método científico, basándose en el estudio detallado de lo que consulta la persona. Examen físico, laboratorio, imágenes, etc. Fuertemente basado en el resultado de estos estudios, es decir, en su evidencia. De esta forma, se han logrado muchos avances, grandes avances en cuanto al control de infecciones, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de antibióticos, gran desarrollo de la cirugía moderna, robótica, etc. Algunos fármacos muy útiles para el control de enfermedades raras, autoinmunes, neurodegenerativas, tratamientos muy dirigidos en urgencias, ¿no? Cosas realmente maravillosas, prótesis endovasculares, cirugías endocraneales, cosas increíbles. Sin embargo, la medicina alopática tiende a dividir a la persona en sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, ¿no? Y órganos, el hígado, el cerebro, el corazón. Fragmenta la humanidad para hacer bien detallados estudios. Y así surgen infinidad de especialidades, ¿no? Está el cirujano ortopédico, el oncológico, el vascular, y así seguimos. A veces hago el chiste, está el especialista del pie izquierdo. No, por supuesto que no están así, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, traumatólogos que se dedican a una sola articulación y no a otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y también se da un fenómeno que se ha descrito hace un tiempo, y lo ha hecho un autor llamado Ivan Illich en su Némesis Médica, lo que llama la medicalización, que es cuando hay situaciones de la vida diaria, como estar nervioso o tener un duelo porque falleció alguien, ante situaciones de la vida diaria, ¿no? O cualquier incomodidad se vuelve algo de necesidad médica y que tenemos que intervenir, que tenemos que dar remedios, fármacos o hasta procedimientos quirúrgicos. Esto hace que, por ejemplo, la timidez de golpe se entienda como un trastorno de ansiedad social. O el duelo prolongado de una persona, porque le cuesta soltar ir, más que duelo prolongado, el duelo de una persona que le cuesta soltar un poco a su ser querido, se le llama duelo prolongado. Y todo esto requiere intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, de una medicación, etc. ¿Se entiende? Entonces la medicina alopática parte del paradigma cartesiano, cuerpo y mente separados. Enfermedad como malfunción de un órgano. Su fortaleza está en la exactitud, ¿no? En una apendicitis nadie duda del bisturí y su utilidad. Pero cuando hablamos de ansiedad, fatiga, inflamación crónica, las respuestas de la alopatía a veces pueden ser un poco parciales. Y
aprovechando mientras les vamos comentando estas cosas, les voy dejando algunas citas que hablan sobre el tema, sobre ejemplo la de The Need for a New Medical Model, a Challenge for Biomedicine, de Engel, un muy buen estudio que propone el modelo biopsicosocial frente al biomédico reduccionista, un buen enfrentamiento a estos temas. Y después, si quieren, le dejamos más. Ahora, la visión de la Ayurveda, esta ciencia de vida y la longevidad. Ya inicia hermoso, ¿no? Es que es así, es verdaderamente su origen desde la parte de la cultura védica y se ha mantenido a lo largo de los años gracias a la tradición oral y se utilizan cantos y mantras que esconden el profundo conocimiento que hay detrás. Por eso, si alguna vez leyeron algún libro ayurvédico, propiamente dicho, van a ver que están escritos en sánscrito, que es este idioma por el cual se transmitía. Y es desde un lugar muy poético, porque nos habla del arte, no solo de la ciencia, nos habla de la tridanda, del cuerpo, de la mente, del espíritu, nos habla de cómo nos conectamos con el entorno, con nuestras relaciones. Tiene 3 pilares fundamentales en la existencia del ser humano y nos describe cómo es estar sano. Se considera swasta o estar establecido en el ser aquel cuya fisiología, doyas, datus y malas están en equilibrio, cuyo fuego digestivo, Agni, funciona adecuadamente, cuyos sentidos, mente y alma, están plenos y serenos. Esto está escrito en Sushruta Samhita. Entonces tenemos un punto de referencia claro de cómo es alguien verdaderamente sano y alrededor de esta definición hay cientos de versos y muchos capítulos dirigidos al cuidado y fortalecimiento de la salud positiva, como se le suele decir. La visión sobre la enfermedad parte de desbalances sutiles muy tempranos comparados con la visión alopática. La inestabilidad o debilidad del fuego digestivo altera la circulación de la energía vital o sutil o prana y por lo tanto la digestión y nutrición se ven disminuidos. Y también altera el equilibrio de las bioenergías o doyas encargadas de todas las funciones corporales y mentales, haciendo de la prevención su herramienta principal, ya que se puede ver y observar desequilibrios mucho antes de que ésta aparezca. Se pueden ver en las alteraciones de las conductas, en la alimentación, se puede ver hasta en sitios específicos alterados. Ya la enfermedad, tal como es el sentido, el último estadio que se desarrolla en sí misma como lo conocemos, también puede verse. Todos sabemos que la alopatía utiliza laboratorios, imágenes, estudios específicos para hacer un diagnóstico. Y si bien el Ayurveda moderno está asociado a esos usos y todos ellos tienen sus principios en los parikshas o métodos de diagnóstico, como Mutra Pariksha, Jiva Pariksha, Nadi Pariksha, ¿no? Estos parikshas son bastante conocidos. El primero es el de la lengua, ¿no? Que es una forma muy simple de observar rápidamente cómo está el fuego metabólico de una persona y la lectura del pulso, más específicamente. Y detalla según la experiencia de quien la realice, aproxima diagnósticos fundamentales como la constitución y el desbalance para iniciar la prevención y sus tratamientos específicos. Entonces es claro, cada individuo es único, cada enfermedad por lo tanto también lo es. Si bien todos tenemos funciones, signos y síntomas que podemos estudiar, cada persona va a ser un mundo único y deberá recibir pautas y tratamientos por lo tanto individualizados. Esto trae mucha conexión personal entre el profesional de salud, o sea, el que hace Ayurveda, y el paciente, la persona que consulta. Teniendo el punto de partida de cada persona, o sea, su constitución, su estado de salud, podemos desarrollar o armar un plan alimenticio, una rutina y medidas fitoterápicas para prevenir. Ayuda a observar síntomas, signos, emociones y sentimientos como señales muy tempranas de desequilibrio y enfermedad. Y empodera para tomar acción rápidamente y evitar que avance en condiciones más serias. Estimula la educación del paciente en lo científico, pero también en lo personal y espiritual. Es fundamental en el tratamiento de salud ayurvédico tener un espacio de conexión personal, espiritualidad, con Dios, con la divinidad, con lo que uno crea, pero de conexión personal. Esta conexión hace que cualquier diagnóstico tenga menos fuerza sobre nosotros, nos empodera y aliviana todo síntoma físico y emocional. La Ayurveda no se pregunta solo qué órgano está enfermo, sino quién es la persona que enferma. Busca entender el ritmo de la naturaleza, los hábitos, el clima interno y el externo, porque estos se unen, porque tienen su propio lenguaje. La salud no es la ausencia de la enfermedad,
sino un estado de armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Entonces, haciendo un repasito así rápido para hacer los contrastes entre las dos, ¿no? Como la alopatía, su base epistemológica está en lo empírico, lo reduccionista, bien anatómico. El Ayurveda, sin embargo, es sistémico, más global, fenomenológico, energético. La alopatía hace foco en la enfermedad y en el órgano afectado. El Ayurveda, sin embargo, hace foco en la persona, en los doshas y en su entorno. En la alopatía, el proceso diagnóstico hace foco en laboratorios, imagen, anamnesis. Y la Ayurveda hace foco en sus parikshas particulares, en la observación, en la determinación del diagnóstico por pulso. El tratamiento en alopatía es mediante principalmente ¿qué? O un remedio o un tratamiento o un procedimiento quirúrgico. Es lo que más se utiliza, ¿no? Y en Ayurveda lo principal es corrección de rutina, de dieta, el cuidado de la mente. Y ahí recién la parte, si se quiere, farmacológica, la fitoterapia. Y luego la temporalidad, ¿no? La alopatía es principalmente útil en lo agudo, en lo inmediato, en lo más rápido. Y la Ayurveda es más útil en aquello más a largo plazo, crónicos, condiciones crónicas, degenerativas, e incluso, como dijimos creo que ya varias veces, ¿no? En lo que es prevención específicamente. Y el lenguaje de la alopatía es bien biológico-químico y la Ayurveda es más energético-simbólico. No es que uno tenga razón y el otro no. Es que uno ve el cuerpo como una máquina que se repara y el otro como un jardín que se cuida. La medicina moderna necesita el conocimiento milenario de la Ayurveda para volver a escuchar. Y la Ayurveda necesita la precisión científica para dialogar con el mundo. Y entonces comentarles unos casos, unos pacientes que tuve. Por ejemplo, les voy a poner nombres que no son reales, pero los casos sí existieron, como el de Alejandra, una paciente que llegó a mí con un diagnóstico de cáncer de mama. Diagnóstico en proceso de diagnóstico. ¿Vieron? Cuando uno diagnostica un cáncer tiene que estadificarlo. Entonces estaba en proceso de diagnóstico para saber qué estadio tenía y qué tratamiento se le iba a proponer desde la oncología. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tener 45 años, tener 3 hijos, un esposo, una familia entera, un trabajo con empleados que dependían de ella. Imagínate ese estrés, ¿no? El diagnóstico no arrojó nada de alegría a su persona y su entorno. Pero vino a mí convencida de que mediante la Ayurveda y su alimentación podía avanzar bien. Lo primero fue terminar de realizar los diagnósticos propios de la Ayurveda: constitución, desbalance, cómo estaba su acné. Luego de ver estudios de laboratorio, imágenes y acompañar el camino indicado por el oncólogo en su estadificación, se logró identificar un estadio temprano, por suerte. Con lo que se le propuso hacer cirugía, retirar el tejido dañado y quimioterapia preventiva, se le dice, ¿no? Hicimos seguimiento sobre todo alrededor de la quimioterapia, realizando detox y fortalecimiento, evitando la mayoría de los síntomas indeseables de la quimioterapia: náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, cansancio. Con todo esto, logró eliminar la enfermedad. Actualmente, esto sigue asistiendo al consultorio con una hermosa energía y voluntad. La respuesta de ella fue muy buena porque la cirugía y la quimioterapia fueron muy buenas, pero todo su espíritu, su energía, su voluntad y su fuerza se mantuvieron mucho de la mano de la alimentación, su rutina y con las terapias de detox. Fue hermosísimo. Y otro, Analía, vino al consultorio por problemas de piel, rosácea y alteraciones en su humor, algo muy, muy, muy cambiante. Entonces hicimos los diagnósticos ayurvédicos. En el medio de su terapia ayurvédica de alimentación, enfermó de gripe. O sea, vino constitución esto, desbalance esto, y de golpe tuvo una infección, una gripe y luego una bronquitis. Y tuvo que asistir a guardia durante el fin de semana, donde le hicieron múltiples estudios y le dieron entre 4 y 5 remedios para lidiar con el cuadro. Ella no quería hacer nada con todos esos remedios. Imagínate que hace unos días había venido al consultorio conmigo. Asistió a un monólogo donde le indicaron estudios de espirometría de laboratorio, resultando todos normales. En medio del proceso me escribió comentándome que sentía mucho rechazo a usar todos estos remedios que le habían indicado y no pudo terminar de realizar su detox. Es por eso propusimos empezar de nuevo. ¿Qué quiero decir acá? Dos casos muy distintos, ¿no? Donde la alopatía hace lo suyo y la Ayurveda hace lo propio. En condiciones crónicas de más larga data, la Ayurveda sin duda tiene su gran utilidad. Y en casos más agudos, ¿no? En el caso de la gripe, de la bronquitis, la alopatía tiene su gran trabajo. Ella me comentaba que le costaba, ¿no?, tomar los remedios, pero tuvieron un gran impacto rápidamente, aliviando la dificultad respiratoria y la fiebre y el malestar, ¿no? Y muchas veces pasa que el que viene buscando ayuda con Ayurveda rechaza la alopatía, pero debemos poder ver la utilidad, esta sinergia que puede llevarse adelante, dándole a la persona la mejor opción terapéutica posible. Y eso es puramente Ayurveda.
Cualquier cosa en la naturaleza puede ser utilizado como remedio, alimento o veneno. Y cualquier cosa en la naturaleza puede utilizarse como terapia en Ayurveda. Entonces, la alopatía, si se quiere, está dentro de la Ayurveda, en mi visión. Como profesionales de Ayurveda, como sanadores, tenemos que entender que no hace falta elegir o que esto no es una competencia. Vamos a unir lo mejor de los dos mundos. Hace poco una alumna de Bahía nos contaba que pensaba que tenía que elegir entre su formación como médica o guiar meditaciones y acompañar a otras personas a tener un estilo de vida saludable con la Ayurveda. Pero que ahora, después de haber atravesado Bahía, se dio cuenta que podía crear su propia metodología de trabajo, donde une lo mejor de cada una de esas partes y acompaña a otros a hacer lo mismo. De esto se trata ser Vaidyas, ser sanadores, ser profesionales de la Ayurveda. Crear nuestro camino de sanación para acompañar y guiar a las personas desde nuestra verdad, nuestra experiencia, porque el mundo cada día necesita unir más la ciencia y la espiritualidad. Y ese es nuestro rol, traer cada vez más luz en estos momentos de oscuridad. La medicina moderna nos enseñó a salvar vidas. El Ayurveda nos enseñó a vivirlas con sentido. Entre ambas hay un puente, la conciencia. Quizás el futuro de la medicina no esté en elegir entre una u otra, sino en saber cuándo necesitamos Vinturi y cuándo silencio. Esta es una cita de Sharma y Clark en Ayurveda and Epigenetics, Integrative Medicine, a Clinician's Journal. Muy bueno. Gracias por acompañarnos en Frecuencia Ayurveda. Si este episodio te gustó, te inspiró, te invitamos a compartirlo y seguir explorando con nosotros cómo se puede integrar la ciencia, la conciencia, la compasión para poder acompañar a otros a sanar. Y también te cuento que próximamente se viene el desafío gratuito Sanación Integral, donde vamos a profundizar mucho más en todos estos temas. Así que estate atento y atenta en nuestro Instagram, sumate a las comunidades de WhatsApp, que ahí te vamos a estar mandando absolutamente todo para que no te lo pierdas. Te esperamos.